Capítulo 4, por eso, Totsuka Saika sostiene admiración. Parte 1. Después de pasar tiempo en el club, me cambié de velocidad en el modo de trabajo en el centro comunitario al que nos dirigimos. Esperé brevemente en la entrada a que Isshiki viniera, pero ella nunca se presentó a pesar de que era al mismo tiempo como siempre. Es posible que ella pudiera haber entrado primero. Me di por vencido en espera de Isshiki y decidí ir directo al interior de la sala de entrenamiento. Se sentía más tranquilo de lo habitual en el interior del centro comunitario. Ellos no estaban teniendo su baile regular o lo que sea hoy en día en las actividades del círculo. Sin embargo, hubo voces que hablaban desde la sala de entrenamiento que ocupábamos. Entré en la habitación después de abrir la puerta corredera ruidosamente y la mayoría de las voces que hablaban venían principalmente desde la preparatoria Kain Sougou. En contraste, el lado de la preparatoria Sobu era muy explícito. Buenas. Yo di mi saludo y después puse mi bolso en el suelo, de repente me di cuenta. Isshiki, quien pensé que ya se había adelantado, no estaba por ningún lado. ¿Dónde está Isshiki? Al preguntar, el vicepresidente sentado cerca tenía una cara de confusión y habló. Ella no está aquí todavía, no estaba contigo. Negué con la cabeza en respuesta y el vicepresidente interrogó a los demás miembros. ¿Alguien oyó algo desde ella? Le envié un correo electrónico por si acaso, pero... A juzgar por la forma en que ella estaba hablando con el vicepresidente, esta chica era probablemente una de primer año. Ella era probablemente la secretaria o la tesorera. Con gafas y trenzas, llevaba su uniforme según lo indicado por los reglamentos de la escuela y mientras se veía como del tipo dócil, parecía indecisa de alguna manera. A pesar de que era de primer año como Isshiki, parecía que no era tan amable como era de esperar. Todavía tenía que verla en realidad hablar e incluso hace un momento, ella se había instalado para ponerse en contacto con Isshiki con solo un correo electrónico. Ya fuera por correo o por teléfono, no debía haber una línea de límite en alguna parte, ¡Qué complicado! Cuando la chica me miró a mí y al vicepresidente reservadamente en alteración, suspiró mientras hablaba. Ella puede estar todavía en su club. Cuando ella mencionó eso, me di cuenta de esa posibilidad. Antes de que Isshiki se convirtiera en la presidenta del consejo estudiantil, era la gerente del club de fútbol. Eso no había cambiado, incluso ahora. Si Isshiki hiciera lo mismo que hice al no presentarse al club, entonces eso significaba que podría no haber sido capaz de comprobar su teléfono celular. En ese caso, podría haber sido más rápido que ir a por ella directamente. Voy a ir a por ella. Así. Gracias. El vicepresidente me vio salir cuando me fui de la sala de entrenamiento. A partir de ahí, volví sobre mi camino de vuelta a través del camino por el que acabé llegando. Con mi bicicleta, que era lo mejor para solo unos pocos minutos llegar a la escuela. No es que consumiera mucho tiempo. Con la bicicleta haciendo un sonido de chirrido mientras pedaleaba en ella, fui al campus. Moderadamente en todo el campus estaban el club de béisbol, club de fútbol, club de rugby y club de atletismo mezclado entre sí practicando diligentemente como siempre lo hacían. A pesar de que el sol estaba puesto, el grupo reconocible de gente era bastante brillante. Aparqué mi bicicleta cerca del campus y me dirigí al grupo de jugadores de fútbol dando vueltas. Mientras los observaba desde lejos, el equipo de fútbol se dividió en dos equipos y parecían estar jugando un minijuego. Isshiki no estaba allí, sino otra manager chica, linda, y lo que tenía en sus manos eran un cronómetro y un silbato. Ella sopló el silbato. Cuando lo hizo, los jugadores se relajaron y se fueron de esta manera a un lado del edificio escolar. Al parecer, era su tiempo de descanso y estaban a punto de rehidratarse con sus botellas de agua que dejaron aquí. En ese grupo, vi a Touf. También se dio cuenta de mí, ligeramente levantó su mano y vino hacia mí. ¿Qué hay contigo? Si haces algo por el estilo, la gente pensará que somos amigos. Para. Oh, ¿quién es? No es Ikitani-kun. ¿Qué pasa? Touf me habló de una manera muy amable. No estaba seguro de si él era un idiota o lo que sea, pero porque estaba este chico siempre siendo más que familiar. No es que sea un mal tipo,
así que no era demasiado problema. Pues bien, una buena sincronización. Creo que voy a preguntarle a Touf. Isshiki está aquí. Hiroazu. Hiroazu está, No está aquí, Hayato-kun, ¿sabes dónde está Hiroazu? Touf buscó a Isshiki, pero dándose cuenta de que ella no estaba aquí, llamó a gran voz a la llama quien estaba cerca. Ayama tomó una toalla de la manager, Linda, la utilizó para limpiarse el sudor, y se dirigió hacia nosotros. ¡Guau! Las chicas manager en serio te daban una toalla. Si eso me ocurriera a mí, me acabaría volviendo innecesariamente sudoroso de ponerme demasiado nervioso. Hiroha dijo que tenía algo que hacer por lo que ella se fue temprano. Ayama le respondió a Toub y Toub me miró. Ya se fue, Ikitani-kun. Ya veo. Lo siento, gracias. Nos vemos. Parecía que nos dejamos pasar entre sí en alguna parte. Esa fue una pérdida de tiempo. Agarré los mangos de mi bicicleta, listo para volver rápidamente y le di mis gracias a los dos. Ah, no te preocupes hombre, no te preocupes. Toub sacudió suavemente sus manos y lo dijo con una sonrisa brillante. Pero junto a él con una expresión fría fue Ayama. Toub, sobre la distribución del equipo para el siguiente minijuego, encárgate de ello por mí. Ah, sí, sí. A Toub de repente se le dieron instrucciones y él corrió hacia los campos. De alguna manera, parecía que fue conducido lejos de aquí. No sería una buena idea quedarse aquí por mucho tiempo así. Empujé mi bicicleta para que pudiera volver al centro comunitario lo más rápido posible. Allí, una voz me llamó más allá de mi espalda. ¿Tienes un segundo? Cuando me di la vuelta, había un tipo allí. Ayama se quitó la toalla envuelta alrededor de su cuello y la dobló con cuidado, hablando. Suena como un montón de problemas. No estaba seguro de lo que él se refería. Incliné la cabeza, cuestionando lo que quería decir. A juzgar por mi expresión que fue similar, Ayama hizo una sonrisa. Estás haciendo un montón de cosas después de que se te pidió ayuda directamente del consejo estudiantil, ¿no? Cuidando de Hiroha. ¿Qué, por lo que sabías? Estaba seguro de que Isshiki se mantuvo en silencio acerca de este incidente esta vez de Ayama. Ayama hizo una sonrisa amarga. Sí. Ella no dijo nada específico acerca de lo que estaba haciendo, pero parecía muy ocupada. Ya veo. Así que este era el Complex Maiden Circuit, Saber Marionette J, donde quería evitar ser una molestia al tiempo que le hacía saber a los demás de seguro de lo que estaba haciendo. Lo entiendo totalmente. No, no lo creo. Lo que no entiendo era la actitud de Ayama. Sí. Así que si sabías sobre ello, entonces deberías ayudarle. En primer lugar, la relación de Ayama con Isshiki era mucho más profunda que la mía. Isshiki dijo la razón por la que ella no pidió la ayuda de Ayama, pero si fuera el Ayama que me imaginaba, entonces, si se diera cuenta de que ella estaba ocupada, habría mencionado una palabra o dos acerca de echarle una mano. Pero cuando Ayama entrecerró los ojos y tenía una sonrisa en su rostro, dijo algo sorprendente. No es como si me lo pidiera. Al que le preguntó fue a ti. Ella está solo usándome tanto como pueda. Si se te preguntó, realmente no te negaste, después de todo. Un tono que resonó con suavidad, como si de alguna manera sonaba impresionado. Sin embargo, a pesar de que puede haber sonado agradable para los oídos, también destilaba sarcasmo hacia mí. Debido a eso, se convirtió en yo hablando agudo. Ese es el tipo de club que es. No hay ninguna razón particular para rechazarlo. A diferencia de ti, no tengo tiempo libre, después de todo. Es así. ¿Qué estás tratando de decir? Su pregunta de sondeo me hizo irritado. A pesar de que regresé la pregunta, Ayama no respondió manteniendo la forma de su amarga sonrisa. Por lo tranquilo que estaba, podía escuchar las voces de los otros clubes. A pesar de ello, el punto en que Ayama y yo estábamos de pie lo hacía sentir como que el ruido estaba muy lejos. El silencio picaba mis oídos, así que traté de llenarlo al hablar. En primer lugar, no puedes negarte tampoco. No es como si sería debido al club tampoco.
Me pregunto acerca de eso. Ayama giró la cara lejos de mí y miró al oeste del cielo. Las nubes persistentes empezaban a teñirse de rojo. Ayama parecía que estaba pensando en algo cuando él selló su boca cerrada y devolvió su mirada hacia mí. Aunque el sol de la tarde comenzaba a reflexionar sobre su rostro, había una misteriosa falta de calor en ella. No soy un chico tan agradable como me haces ver. Luego dijo eso con un tono provocador. Sus penetrantes ojos fríos me miraron en silencio en su lugar. Mi voz no saldría. Era un tono que se estratificó con una severidad a pesar de ser tan tranquilo. Se sentía como si hubiera oído eso en algún momento durante las vacaciones de verano. En la oscuridad de la noche, pudo hacer esta misma expresión en aquel entonces. Me quedé sin contestar y también lo hizo Ayama, quien no dijo nada más. La única cosa que intercambiamos fueron nuestras miradas, sin una sola otra cosa que pasara entre nosotros. El tiempo se detuvo como si nada. Solo las voces incesantes de las personas en sus actividades del club continuas que también servían para indicar el paso del tiempo. Entre esas voces hubo un ser considerablemente fuerte que se oyó. Ayato-kun, siguiente. Estaré ahí. La voz de Toub trajo a Ayama a sus sentidos y le respondió a Toub, quien estaba dentro de la cancha. Entonces, ligeramente llevó la mano hacia mí y comenzó a caminar. Nos vemos. Sí, lo siento por molestarte. Sin molestarme en ver a Ayama en la distancia, me senté a horcajadas sobre mi bicicleta. Sin darme cuenta, el pie con el que di una patada tenía mucha fuerza en él. Los sentimientos hacia esa repugnante actitud que intentó excavar en busca de la verdad y la siguiente sensación de incomodidad que había pasado algo por alto. Ambas se plantaron en el fondo de mi estómago hasta el punto de que me puso enfermo. Sentí esta sensación persistente de descontento en cuanto a la actitud de Ayama. Me equivoqué algo en lo que se refiere a la forma en que reconocí a Ayama Ayato. Yo pensaba que era un buen tipo. Pero también me di cuenta que no era un cualquiera. Esa expresión sin corazón que mostraría con el fin de tener que todos se llevaran bien. Me pareció que era el tipo de persona que era Ayama Ayato. Sin embargo, esa sonrisa era ligeramente diferente. Por un lado, era una sonrisa gentil y amable, esencialmente perfecta. Pero era precisamente por esta perfección impecable que no había un límite a su frialdad. Era algo similar a lo que había visto antes. Mientras buscaba la respuesta, estaba pedaleando mi bicicleta, había llegado al centro comunitario. Aparqué mi bicicleta y justo cuando estaba a punto de entrar, Isshiki acabó saliendo de la tienda de conveniencia ligeramente contraria. La forma en que caminaba con la cabeza colgando parecía terriblemente lenta. Isshiki. Cuando la llamé, Isshiki levantó la cabeza. Dándose cuenta, tomó las bolsas de las tiendas de conveniencia a dos manos y dejó escapar un pequeño suspiro. Entonces, mostró una sonrisa dulce. Ah, lo siento. Te he hecho esperar un poco. En todo caso, tuve que ir a buscarte. Aquí es donde se supone que debes decir, no esperé en absoluto ya que acabo de llegar recién, ¿verdad? Isshiki habló en un tono de descontento cuando ella hizo un puchero y tendí las manos sin decir nada. Al ver eso, Isshiki hizo una sonrisa repentina. La forma en que sonreía parecía que estaba dejando escapar un pequeño suspiro. Hoy en día no es tan pesado, así que está bien. Así es. Sí. Isshiki respondió brevemente. Es cierto que el contenido de las bolsas no se parecía mucho. Pero las manos que sostenían las bolsas parecían más pesadas de lo habitual. Estamos bastante tarde, por lo que debemos darnos prisa. Después de decir eso, Isshiki entró en el centro comunitario. La seguí por detrás. Los hombros de Isshiki desde atrás parecían disminuir ligeramente en comparación a la normalidad y su espalda fue desplomada debidamente. Ah, la motivación de la persona real había caído, Cuán descarada estaba, ella no estaba sorprendentemente muy resistente. Es razonable. Ella estaba probablemente cansada de las cosas ya que tanto el evento en sí y los asuntos internos del consejo estudiantil no estaban muy establecidos. Para una chica de primer año en la escuela secundaria, esta era una situación bastante pesada.
pero una de las razones que habían contribuido a ese tipo de ambiente era yo. No había muchas cosas que podría hacer, pero aún así, haré lo que pueda para al menos proporcionar apoyo. Aunque en la actualidad, la única cosa que realmente podía hacer era mantener esas bolsas de tiendas de conveniencia. Parte 2. Sería algo bueno salir cuanto más tiempo tomara en ello. Creo que, como asunto de hecho, aquella pregunta era una propuesta sin fin para la gente que creaba cosas. Todavía hay algo que queda. Todavía debe estar bien. Solo un poco más y podré hacerlo. Era una ocurrencia común para todo lo que colapsara en la parte superior de ti mismo cuando esos pensamientos ocupaban tu cabeza. Por tan solo el tiempo libre que te quedaba, aflojabas, cortabas las esquinas, y tomabas las cosas a la ligera. Eso es solo cómo eran las personas. Calma. ¿Solo de qué estás hablando? Esto es lo que se llama no tener cuidado, Samurai X. Una cita de Sissio Mekoutou. Incluso ahora, la situación había volado en mi cara mientras yo estaba diciendo todavía puede ser salvado, aún puede salvarse, Madagascar. Cero. El sketch se trata de dos chicos que son náufragos en una montaña de nieve. Un tipo piensa que no se salvarán por lo que se va a dormir a su lugar. El otro chico empieza a gritar, todavía podemos ser salvados, todavía podemos ser salvados, y luego dice Madagascar y lo encuentra en el globo. La broma se deriva de la pronunciación similar de todavía podemos ser salvados, que es Madatasukaru y Madagascar se pronuncia Madagasukaru. Hoy en día, nos reuniríamos con los estudiantes de primaria de la escuela cercana de acuerdo a lo que la preparatoria Kaiinso Hugo había propuesto el otro día. Ni un solo detalle había sido decidido por solo la escala de la hinchazón hasta proporciones más grandes. Vamos a decidir las cosas juntos a partir de ahora. Quiero que se coloquen allí y nos digan algo. El exceso refrescante de Tamanawa saludó a los estudiantes de primaria de esa manera contagiosa. Cuando lo hizo, todos los estudiantes de primaria respondieron esperamos poder trabajar con usted al unísono con sus voces desordenadas. Como era de esperar, fueron seleccionados de todo el cuerpo de los estudiantes de primaria los que participaban ya que eran solo unos pocos, posiblemente de algo así como un consejo estudiantil de primaria. Su número era más o menos de casi 10. Y en ese grupo, vi a una niña familiar. Porque se parecía mucho más madura que los niños de los alrededores, una sola mirada era suficiente para saberlo. Con el pelo largo y negro, elegante, ella estaba de algún modo exudando un exterior frío. Tsurumirumi estaba sola, no era diferente de aquel tiempo durante las vacaciones de verano. Cuando me quedé mirando fijamente, parecía que ella se fijó en mí también, ya que ella entrecerró los ojos. Ella desvió la mirada y miró al suelo. Aquel comportamiento suyo en contraste con los niños de primaria retosando a su alrededor y los recuerdos de lo que le hice vinieron a la superficie en ese momento. Fue en el pueblo de Chiba durante las vacaciones de verano. Destruí las relaciones humanas que encerraban a Tsurumirumi con esas chicas en el viaje de campamento de la escuela que asistieron. Que también hice participar empujando los papeles de villano a Ayama y los demás. Y el resultado fue justo ante mis ojos. No sabía si era correcto o incorrecto. Ya fuera que se salvó de lo que resultó era algo que solo ella podía decidir. Senpai, ¿qué pasa? Cuando me di la vuelta a la voz, Isshiki estaba haciendo una cara curiosa. No es nada. Después que respondí poco, miré de nuevo a Arumi y los otros. Parecía que las otras niñas en ese grupo con ella en ese viaje de campamento no estaban aquí tampoco. En otras palabras, yo estaba completamente en la oscuridad en cuanto a cómo le iba en su actual relación con los demás. Tratando de pensar en cualquiera era más que simplemente conjeturas. En ese caso, solo voy a parar allí. En este momento, había otras cosas en que pensar. Y eso sería cómo hacer frente a estos estudiantes de primaria en el momento actual. A pesar de que nos encontramos con los estudiantes de primaria, no había ningún trabajo en particular que podríamos asignarles. También había maestros aquí, es probable que actuara como su supervisor, pero parecía que estaban planeando dejar los planes para los estudiantes de secundaria. El saludo de Tamanawa escrito inicialmente parecía haber ganado más de ellos considerablemente. Y hablando de Tamanawa, después de su discurso,
se acercó a nosotros y nos hizo una refrescante sonrisa. Está bien, puedo dejarlos siendo manejados a ustedes. Los llamó solo para dejarlos. Incluso si nos dices que hagamos eso, lo único que podíamos hacer era charlar porque todavía teníamos que decidir una sola cosa. Además de eso, no podíamos mantener a los estudiantes de primaria hasta muy tarde. La cantidad de tiempo de trabajo era limitado. Algo así como francamente, incluso si los manteníamos aquí. Era la situación. En respuesta a la solicitud de Tamanawa, incluso Isshiki hizo una cara difícil. Aún así, el hecho de que ya había pedido hizo que fuera demasiado tarde para que ella dijera lo siento, no puedo hacerlo, después de todo. No estaba seguro de lo que Tamanawa podría haber mencionado en las negociaciones, pero dejar que hiciera a nuestro lado encargado de ellos. Al ser incapaz de cerrar mi opinión durante la lluvia de ideas fue un paso en falso doloroso. Si fuéramos a tener una disputa aquí, las impresiones de nuestras dos escuelas, la escuela primaria, y el plan que fue acordado por las distintas instituciones se deteriorarían. Además de eso, ya estábamos en un callejón sin salida y conseguir entrar en una disputa solo lo empeoraría aún más. Si se pusieran de pie, entonces nos retiraríamos, estaba lejos de estar en un aprieto, todos y cada uno de ellos eran brujas, ya no está el video, pero es una canción en que es una línea de ella, la línea original es todos y cada uno de ellos son doncellas chispeantes. Si nosotros no supiéramos lo que teníamos que hacer, entonces eso sería cierto para los estudiantes de primaria también. A pesar de que fueron traídos aquí, se acurrucaron en un grupo que parecía inseguro de lo que se suponía que debían hacer. Pero había uno que sobresalía como un pulgar dolorido, incluso dentro de ese grupo. No había una necesidad de confirmar eso porque era Rumi. Incluso cuando los otros niños hablaban en secreto sobre esto y aquello, se paraba allí sin participar. Los estudiantes de primaria colaron miradas a nosotros y empezaron a susurrar en los oídos de los demás. Hay que pedirles lo que vamos a hacer. ¿Quién? Piedra, papel, tijeras. Está bien, ¿cuántos debemos jugar? Espera. En primer lugar es piedra. A medida que continuaron hablando, parecían haber olvidado que era una charla secreta ya que sus voces se hicieron lo suficientemente altas como para que nosotros escucháramos. Había algo por el estilo, ¿sabes? La cultura en la que se trataba de decidir sobre cualquier cosa con un juego de piedra, papel o tijeras. Es similar a ese duelo mental negro y blanco en el que se batían a duelo por cualquier cosa asterisco y así, los solitarios que juegan solos y ganaran terminarían impulsivamente bien, el ganador tiene que hacerlo. En ese caso, debías acabar decidiendo con la mayoría, cielos. De esta manera, solo podría darme por vencido. Mi yo primario era muy patético. Asterisco, Yuigo Sexal. Se refiere al duelo entre astral y número 96 que uno es negro y blanco respectivamente. Bueno, historias sobre mí no importaban aquí. Cuando miré a los estudiantes de primaria preguntándose lo que estaban haciendo, se produjo un resultado sorprendente. Iré. Probablemente escuchando su intercambio cercano. Rumi hizo un pequeño vistazo y así lo dijo. No estaba particularmente trabajando en torno a ella, pero su conducta tranquila parecía agobiante para los otros niños. Los niños vieron a Rumi salir mientras hablaban con una voz insegura, presionados. Ah, bien. Gracias. Rumi no mostró una respuesta a sus voces débiles mientras continuaba caminando a nuestro frente. Por supuesto, ella parecía mirar indecisa preguntándome, por lo que llamó al vicepresidente cerca. ¿Qué debería hacer? A pesar de la edad de Rumi, preguntó con una actitud más bien tranquila que causó que el vicepresidente respondiera a toda prisa. El vicepresidente estaba preocupado por la forma en que debía responder y él me lanzó una mirada. ¿Qué hago? No me preguntes. Ah, lo siento. Después de decir esto, el vicepresidente miró a Isshiki. Teniendo en cuenta el flujo sistemático de la asignación de funciones, la primera cosa que debía hacer era comprobar con Isshiki. Isshiki. Llamó a Isshiki quien estaba cerca de Tamanawa para que viniera. Isshiki excusó suavemente a sí misma de Tamanawa y corrió hacia atrás.
¿Qué debemos hacer sobre la asignación de puestos de trabajo para los estudiantes de primaria? Cuando le preguntó, Isshiki cruzó ligeramente los brazos e inclinó la cabeza en contemplación. Todavía no hemos decidido nada todavía, ¿verdad? ¿No sería mejor que lo confirmara con ellos antes de cualquier otra cosa? No. A juzgar por cómo estaban Tamanawa y los otros, sería algo en la línea de estás preguntando ahora. Ya que estábamos con la tarea de tratar con ellos, teníamos que pensar por nosotros mismos. Por el momento, supongo que las cosas serán necesarios, pero no serán un obstáculo. A lo largo de las líneas de decoración o haciendo que el árbol fuera a funcionar. Y tal vez de comprar el material también. Supongo que sí. De acuerdo, entonces vamos a ir con eso. Isshiki asintió con la cabeza y dijo. Ella dirigió la explicación a los estudiantes de primaria, junto con Rumi. Aquella carga de trabajo por el momento, debería ser suficiente. Pero había que pensar en qué hacer en el futuro. Teniendo en cuenta que estamos en la situación en la que no tenemos ni idea acerca de qué hacer, teníamos que pensar aún más. Teníamos que finalizar la estructura del evento, de lo contrario se convertiría en una turba desordenada perdiendo el tiempo. Le dejé la manipulación de los estudiantes de primaria a Isshiki y fui a Tamanawa. Originalmente, esto era lo que Isshiki debería estar haciendo, pero había algo que se llamaba afinidad con la gente. Debido a la diferencia de edad, Isshiki probablemente no podría ser franco con ella. En ese caso, ahí es donde yo debería seguir a través suyo. Me acerqué a Tamanawa quien estaba teniendo una charla amistosa con su grupo de amigos y yo ligeramente tosí. Tamanawa entonces se dio cuenta y se giró. ¿Qué ocurre? Tamanawa preguntó con una sonrisa refrescante. Yo no era muy bueno con este tipo de personas que filtraba esta buena aura. De alguna manera, una cara reconocible parpadeaba. Debido a que salté por delante de mi conciencia siendo horrible con estas personas, la manera de hablar sonaba cruda. Incluso con todas estas manos que ayudan, si no tenemos nada decidido, en realidad no podemos hacer nada. Está bien, entonces todos vamos a pensar en esto juntos. Dios mío, sinceramente a este tipo ya le habría pegado con un bate en la cara, incluso yo estaba completamente sin habla a su respuesta siguiente instantánea. Todos nosotros dices. Si solo tenemos una discusión vaga entre sí, nunca vamos a decidir sobre cualquier cosa. Por ahora, debemos tratar de romper las cosas y sería mejor empezar a considerar las cosas. Pero no sería justo reducir nuestro punto de vista. Creo que todos debemos explorar en busca de una solución juntos. Demasiado cáncer en una sola persona, Tamanawa me interrumpió sin escucharme hasta el final. Sin embargo, si tuviera que dar marcha atrás aquí, todo se repetiría. Una vez más, traté de darle una refutación desde una dirección diferente. No, pero el tiempo. Está bien. Debemos pensar en cómo hacer frente a eso juntos también. Definitivamente a los médicos se les cayó este tipo cuando nació XD. Eso es como horas extraordinarias de trabajo por el bien de celebrar una conferencia para deshacerse de las horas extraordinarias, no. Pensé en lo que debía pensando a través de él, mientras que me rascaba la cabeza y Tamanawa hizo una deliberada sonrisa amable como si se diera cuenta de mi impaciencia. Tengo entendido que estás en un apuro, pero vamos a intentar dar nuestro mejor esfuerzo juntos y cubrirnos entre sí. En cualquier momento vomito. Tamanawa hizo gestos ligeramente exagerados y me dio una palmada en los hombros como si tratara de animarme. Él no estaba usando mucha fuerza, pero mis hombros todavía acabaron cayendo. Parecía que no tendría sentido independientemente de lo que había dicho. Puede que me repita, pero había algo que se llamaba afinidad con la gente. Dicho esto, sentí que Tamanawa y yo teníamos la peor afinidad posible. Pero era probable que Tamanawa no fuera totalmente culpable. Pero ¿qué clase de subnormal tendría afinidad con este tipo retrasado? Allá recuerdo a uno igual, Ayama XD aunque igual Ayama es un poco más decente, suficientemente cierto. Había un montón de momentos en los que incorporar las opiniones y puntos de vista de muchas personas, las cosas que se podrían crear resultarían notables.
Podría ser que solo fuera porque la forma en que hice las cosas era simplemente diferente. Para cooperar con la gente, depender de alguien, esas eran cosas que tomaban tiempo. Debido a mi falta de experiencia en ese departamento, podría haber sido el porque no podía entender la manera de hacer las cosas de Tamanawa. Estuve aquí después de cometer muchos errores. Podría haber sido confundido por algo esta vez también. Entiendo. Pero probablemente deberíamos mantener esa conferencia pronto. Después de decir eso, tragué mi propia duda por la fuerza. Bueno, vamos a celebrar la reunión de inmediato entonces. Tamanawa terminó nuestra conversación, llamó a los otros estudiantes de la preparatoria Kain Sougou, y empezó a realizar la reunión. Parte 3. Se realizó la reunión de hoy para discutir los detalles más específicos del evento. Hasta ahora, hemos sido capaces de establecer el gran diseño, pero hoy en día, vamos a tener una discusión sobre las partes con respecto a la creatividad. Tamanawa tomó la posición semejante a un moderador y abrió con un discurso de largo aliento. Todos los de la preparatoria Kain Sougou asintieron en respuesta. Un supervisor de los estudiantes de primaria que habíamos asignado la tarea de decoraciones y nuestro lado, la preparatoria Sobu, participamos en la conferencia. Para entrar en una discusión de las características específicas del caso, supongo que la conferencia en sí fue finalmente viendo algunos progresos. Después de confirmar que no había voces oponiéndose a su propuesta anterior, Tamanawa comenzó en un tono sereno. Ya que estamos partiendo de base cero, todo el mundo debe sentirse libre de decir lo que quiera. Después de eso, las manos desde el lado de la preparatoria Kain Sougou subieron una por una. Hacer algo muy al estilo de Navidad estaría totalmente bien. OCTM, este tipo es un puto genio. El evento es el día de Navidad por algo, sin embargo supongo que en realidad no podemos dejar de lado los aspectos tradicionales de ello, Pero en cuanto a las demandas a nosotros, debe estar en línea con los estudiantes de la escuela preparatoria, ¿verdad? La discusión se estaba volviendo poco a poco abstracta de nuevo. No es bueno, la reunión no iba a ser diferente de las lluvias de ideas que tuvimos hasta ahora a este ritmo. Como era de esperar, Tamanawa parecía haberse percatado de esto también. Después de un movimiento de cabeza, se dirigió a todos. Tiene que ser relacionado con la Navidad, pero algo en línea con nosotros, ya veo. Al igual que ese tipo de cosas, por ejemplo. A partir de ahí, las opiniones salieron una a una como un juego de asociación de palabras. Me siento como si el estándar para un evento regional como este sería un clásico concierto de Navidad. Pero sería bueno que pudiéramos atender a las mentes jóvenes también. Como una banda. No que el jazz estará más orientado a Navidad. Entonces puede ser que también acabe siendo un coro. Nos prestaron un órgano de tubos también. Los miembros de la preparatoria Sougou tenían un montón de motivación, ya que agresivamente dispararon ideas. Una persona podría proponer algo y otra persona se expandiría en las posibilidades de la idea y luego sugeriría una nueva opinión. Orquesta, banda, concierto de jazz, coro, danza, juego, gospel, música, closet drama, y así sucesivamente. Yo tenía la tarea de registrar las minutas también, así que hice una nota de todas las opiniones planteadas. Esta tendencia no estaba mal del todo. Incluso los de nuestro consejo estudiantil levantaban sus manos contribuyendo varias de sus opiniones. Parecía que debido a que la reunión anterior tenía una atmósfera que era difícil de hablar porque les impidió tirar activamente sus ideas. Continué tomando notas por un poco más de tiempo. Agotamos todas nuestras opiniones. Al revisar la lista enumerada, pude ver una pequeña luz de esperanza. Si seguimos este ritmo, podríamos ser capaces de ultimar los detalles antes de que terminara el día. Del mismo modo que tuve ese pensamiento, Tamanawa dejó escapar algo horrible. Bueno. Ahora, vamos a hablar de todos ellos. Jajaja, CTM, péguenle un escopetazo a este tipo por favor xddd, ¿qué clase de broma fue esa? Era una especie de broma chivalian, miré la cara de Tamanawa, pero se veía muy serio. De hecho, su refrescante sonrisa que hizo demostró que estaba disfrutando el flujo de la reunión. Chiva plus Italien.
Por todos ellos, quiere decir cada opinión que se les ocurrió. Al igual que en comprobar los pros y los contras viables de todos ellos uno por uno. Tenía la sensación de que definitivamente no teníamos ese tipo de tiempo que nos quedaba. El evento de Navidad estaba solo alrededor de una semana. Independientemente de lo que decidiéramos ir, teniendo en cuenta el tiempo que tendríamos que prepararnos, la práctica y coordinarnos a nosotros mismos, teníamos que empezar los preparativos en este momento o habría problemas. ¿No sería más rápido elegir uno de ellos en este momento en su lugar? No pude contenerme mientras hablaba y Tamanawa cerró los ojos y ligeramente negó con la cabeza. En lugar de disparar de forma rápida las opiniones, deberíamos hacer algo que incorpore sugerencias de todo el mundo de una manera que todo el mundo esté satisfecho. No, como dije. Tenemos cosas de forma sistemática cerca uno del otro, por lo que creo que tenemos mucho espacio para hacer esto juntos. Incluso con mi intento de refutar, Tamanawa lo dijo sin ceder. Ciertamente, es como Tamanawa dijo. Una forma de hacer las cosas era para acabar en torno a una propuesta unificadora. Sin embargo, eso estaba realmente bien. Una raspada, desagradable sensación de incomodidad atacó el interior de mi estómago. Pero cuando no pude pensar en más réplicas a Tamanawa, la reunión continuó. A partir de ahí, el aspecto de la reunión cambió una vez más desde un poco antes. ¿Por qué no consolidamos la música y hacemos un concierto de Navidad con varios géneros? Así que si aguardamos eso a partir de ahí, entonces no que la música y un musical trabajan bastante bien. ¿Por qué no simplemente los hacemos todos y lo hacemos en una película? Parecía que el objetivo de la preparatoria Kain Sougou, según las palabras de Tamanawa, era para llegar a una propuesta unificadora. La mayor parte de la discusión se movió en la dirección de cómo iban a ir sobre la fabricación de todas sus ideas en una realidad. Lanzando a cabo las ideas en sí era bueno. La estimulación de la conferencia era algo que había que celebrar. No me importa si una lluvia de ideas formal fuera elegida por el bien de presentar muchas ideas. Pero en la tormenta de ideas y reunión en la que se explotaba y no se rechazaba las ideas de nadie, no había ninguna conclusión previsible a la vista. La reunión que pensé se estaba desarrollando sin contratiempos empezaba a parecer sin sentido. Cuando me di cuenta, mis manos escribiendo las minutas se habían detenido. Yo vagamente hice que mis manos colgaran debajo de la mesa y me senté en silencio viendo la conferencia. La expresión que tenía era completamente diferente de aquellos que estuvieron involucrados en la discusión con energía. Tenían sonrisas vivas y brillantes que flotaban en sus rostros. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaban disfrutando todo este momento. Es decir, estaban disfrutando de este intercambio entre unos y otros. Lo que querían no era la misma idea de servicio voluntario, sino el autorreconocimiento de ellos haciendo estas actividades. No es que lo que querían hacer era el trabajo. Solo querían estar inmersos con la sensación de trabajar. Solo querían sentirse como si en realidad lo estaban haciendo. Y luego, se sentirían como si hicieron todo lo que podían, en última instancia, todo se convertiría en nada. Lo que realmente me molestó en esa forma fue en que exactamente era como si alguien pasara por ahí y parecía que estaba mostrando sus errores del pasado. Él pensó que había logrado algo, pero, de hecho, él realmente no logró nada en absoluto. A pesar de que no podía ver nada en absoluto. Lo que pasa cuando te miras al espejo, parte 4. En última instancia, incluso con el tiempo casi llegando al final, la reunión no terminó y la conclusión fue atrasada a otro día. Por el momento, lo más parecido a una conclusión fue que todos escudriñamos el sentido práctico de cada opinión y con eso, hablamos todo de nuevo y terminamos el día. Los estudiantes de primaria ya se habían ido a casa hace ya bastante tiempo. Nosotros, los que nos quedamos atrás, organizamos los preparativos para ir a casa, así y fuimos uno por uno. Me separé de Isiki y los demás miembros del consejo estudiantil y cuando pedaleaba en mi bicicleta desde el centro comunitario, me di cuenta. Tengo hambre. Ya que estaba fuera de ello todo el tiempo durante la conferencia, terminé olvidándome de comer los bocadillos. No habría cena si acabara yendo a casa, pero no pude conseguir mi estómago vacío desde mi mente.
Debía estar bien comiendo solo un poco. Dejé mi bicicleta por un momento y le envié a Komachi un breve correo electrónico como un telegrama con el mensaje: no necesitan alimentos hoy en día. Luego tomó en consideración mi ubicación actual y el estado de mi estómago y pensé que era lo mejor para comer. Dicen que el hambre es la especia última, pero eso es incorrecto. Para mí, la especia final era alguien para tratarme. Pero, bueno, ya que estaba solo, no había manera de que alguien me tratara. También tenía que tener en cuenta el estado de mi billetera. Por lo que significaba, ramen, sí. Una vez que decidí, me fui rápidamente en movimiento. Cuando tarareé una variante del tema de Nausicaa, lan 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 la 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 ramen asterisco, con buen ánimo pedaleaba en mi bicicleta por la carretera. Crucé el puente y llegué a la parte frontal de la estación de Inillo. Si iba más allá de la rotonda enfrente de la estación, el distrito comercial, donde una gran variedad de tiendas de alimentos y bebidas, arcades, bowlares y karaoke podrían salir a la luz. Si hiciera un giro a la izquierda en el semáforo por delante un poco más, llegaría a mi destino. Esperé a que el semáforo girara de rojo a verde. Y allí, vi a un individuo inesperado. Por encima de su jersey había un cortavientos de la preparatoria Sobu y alrededor de su cuello había una bufanda esponjosa. Era Totsuka. Totsuka parecía que se fijó en mí también. Mientras reajustó el bolso de tenis en su espalda que parecía un tanto pesado, agitó sus manos hacia mí. Cuando las luces cambiaron, miró a su izquierda y su derecha antes de correr. Hachiman. Saliendo junto con la voz que llamaba mi nombre fue el blanco aliento de Totsuka. Me sorprendió al encontrarme con él por casualidad en medio del pueblo como esto, respondí levantando ligeramente mi mano. Yo. Ya saben que es el típico saludo, yo. Totsuka elevó ligeramente la mano hacia atrás con una sonrisa tímida, como si el saludo crudo anterior fuera embarazoso. Ah, me siento curado. No muy a menudo tenía la oportunidad de conocer a Totsuka fuera de la escuela. Por otra parte, no salía en primer lugar, por lo que reunirnos como esto me hizo totalmente pensar que había milagros y magia. Bueno, no había tal cosa como milagros o magia, tal era este mundo. Así que, ¿por qué Totsuka estaba aquí? ¿Qué estás haciendo en un lugar como este? Cuando le pregunté, Totsuka apretó el bolso de tenis y lo mostró. Estoy en mi camino de regreso de la escuela. Hablando de lo cual, no solo Totsuka estaba en el club de tenis, sino que también estaba inscrito en la escuela de tenis. Y esa escuela estaba algo cerca de aquí, creo. Muy bien, de ahora en adelante, vamos a pasar por aquí en este momento del día sin ninguna razón. Espera, pero si al final tenemos una gran cantidad de reuniones, sería definitivamente espeluznante, así que vamos a mantenerlo a una vez por semana. Cuando yo estaba haciendo de todo corazón mi horario semanal, Totsuka me miró con curiosidad, todavía montado en la bicicleta. Tú también, Hachiman, ¿qué pasa? Tu casa no está por aquí, ¿verdad? Ah, yo solo pensé en tomar algo de comer. Entonces así es como es. Cuando respondí, Totsuka asintió de forma convincente y se detuvo un poco como si estuviera pensando. Luego inclinó ligeramente la cabeza y me miró con los ojos vueltos hacia arriba con timidez. ¿Puedo ir contigo también? Mi cuerpo se tensó reflexivamente hasta esas palabras inesperadas. Terminé dejando escapar una voz idiota en su lugar. Durante ese tiempo, Totsuka estaba presionando contra el silenciador alrededor de su cuello y su cuerpo se retorció con ansiedad mientras esperaba mi respuesta. Así. Por supuesto. Cuando dije eso, Totsuka dejó escapar un suspiro que parecía a punto de ser liberado. Entonces, hizo una elástica y tierna sonrisa. Hurra. Por lo tanto, ¿qué comemos, Cualquier cosa está bien conmigo. Después de decir eso, me di cuenta de que esta correspondencia era terrible. Cualquier cosa está bien no era bueno cuando se trataba de las chicas. Por cierto, he oído que, si los chicos dijeran algo específico, como ramen o udon, harían un gesto de disgusto. En otras palabras, cuando las chicas te preguntaban qué es lo que quieres comer, había que responder con algo que fuera posible que quisieran comer.
¿qué pasa con ese juego imposible? Eran las chicas un centro de formación esper. Pero Totsuka era un chico, así que estaba bien. Totsuka parpadeaba sin cesar y me preguntó. Hachiman, ¿ya decidiste sobre qué comer? Mira, en realidad eso, tú. Yo estuve cerca de dejar salir una línea que el lobo feroz de Caperucita diría, pero no había manera de que pudiera. Es decir, yo soy un ser humano después de todo. Kinnikuman, una línea hablada por Jerónimo. No, en absoluto, solo un tipo de cosa por aquí, eso es todo. Por eso, está bien cualquier cosa. Lo dije con el tono de un caballero deliberado. Aunque yo estaba en el ánimo de ramen, la razón fue debido a un proceso de eliminación. Dado que a menudo comía por mí mismo, inconscientemente, elegí un asiento por el adicional. No había ningún problema cuando la tienda no estaba llena, pero para tomar una mesa cuando estaba solo me hacía sentir mal. Además, ni siquiera si era ramen, ser capaz de comer con Totsuka no haría nada buen gusto. He dicho antes que la posibilidad de tratamiento era la última de especias, pero lo tomaré de nuevo. La especia final tenía que ser Totsuka. Si Momoya asterisco comenzara a vender usando Totsuka, eso sería malo. No sería un problema con las mercancías que se compraran, ya que sería un problema con ser adquirida por una corporación. Al hablar sobre lo que debíamos comer, Totsuka dio una palmada. Ah. Entonces, ¿qué tal Yakiniku? Hey, tienden a decir cosas sobre un hombre y mujer comiendo juntos Yakiniku juntos asterisco, pero ¿cómo sería ese trabajo si fueran dos chicos comiendo juntos? Asterisco, es una insinuación sexual, donde se dio la imagen que comer carne era tener deseos carnales en la cultura japonesa. La línea original sería un hombre y una mujer comiendo yakiniku juntos están teniendo sexo. Mientras pensaba en ello, Totsuka parecía que se le ocurrió algo y gimió cuando inclinó la cabeza en contemplación. Pero yakiniku es un poco caro, ¿eh? Está bien. Es como dicen, se come tu billetera. Ese es Hachiman para ustedes, ¿eh? Dejó escapar una risa con problemas. Aún así, yakiniku, ¿eh? Si quieres comer carne, entonces no deberías haber ido a otros lugares. Al mirar alrededor, la cadena de comida rápida apareció a la vista. Debido a su posición bien colocada inmediatamente de la estación, era un almacén utilizado a menudo por los estudiantes en esta área. Fuera de la tienda había una bandera que colgaba con las palabras envoltura Yakiniku Galbi en ella. ¿Por qué no vamos por ahí? Cuando indiqué, los ojos de Totsuka brillaban. Sí, eso puede ser bueno. Después de conseguir la aprobación de Totsuka, entramos en la First Kitchen cerca de la estación. Aún así, ¿qué pasaba con la abreviatura de First Kitchen asterisco de todos modos? Se sentía un poco mortificante por alguna razón. Asterisco, First Kitchen is pronunciado fakin en japonés. Deben ser capaces de entenderlo si saben un poco de inglés XD. El cálido interior de la tienda, que cambió de repente desde el exterior con el viento frío que soplaba, estaba lleno de gente. Parecía que la gente en su camino de regreso de la escuela de preparación y el trabajo. Cuando nos alineamos ante las CAS, Totsuka dejó escapar un pequeño suspiro. Sus mejillas se ruborizaron ligeramente. El calentamiento en el interior es bastante fuerte, ¿eh? Cuando él dijo eso, Totsuka agarró el cierre. Sus ropas se agitaban mientras se desabrochaba el cierre alrededor de su cuello y la nuca parecía inusualmente cautivadora. Empecé a ruborizarme por mí mismo una vez que alcancé a ver eso. ¡Qué extraño! ¡Qué muy extraño! Totsuka es un chico. La razón por la que se puso rojo en este momento era debido a la calefacción o la posibilidad porque yo estaba empezando a enfermarme. Cálmate. Cálmate y recita un haiku. Podría estar enfermo, hectómetros. No hay manera de que pudiera ser así, ¿cierto? Totalmente, sí, por enfermedad. Esto es sin duda una enfermedad. Para recitar un haiku en primer lugar significaba que ya estaba completamente enfermo. Cuando entré en pánico internamente mientras que estaba en la línea, fue finalmente nuestro turno. A juzgar por la multitud, sería más rápido para que los dos pidiéramos la orden,
al mismo tiempo uno por uno. Me alineé junto a Totsuka y los dos dimos un vistazo al menú. Cuando lo hice, Totsuka señaló la envoltura Yakiniku Galbi. Ah, Hachiman. Vamos con este. Sí. Entonces, vamos a comer eso. Después de pagar la factura y conseguir nuestra envoltura Yakiniku Galbi, fuimos hasta el segundo piso. Afortunadamente, había mesas todavía libres. Nosotros mismos fuimos a los asientos y rápidamente comimos. En primer lugar, excavamos en el componente principal, la envoltura Yakiniku Galbi. Yo grité espontáneamente: ¡es delicioso! Asterisco mientras que la luz se derramó fuera de mis ambos ojos y boca mientras atravesaba el espacio aspirador. No fue tan exagerado, pero a la luz de lo que había recomendado Totsuka, así, su sabor era normalmente bueno. Si bien era normalmente bueno, yo no estaba muy seguro de la razón por la que Totsuka sugirió esto. Sin embargo, porque Yakiniku. Comí con Totsuka un par de veces antes, pero recuerdo que él es un comensal ligero. Además, si tuviera que elegir, definitivamente se sentía más como alguien que preferiría las verduras sobre la carne. Cuando le pregunté, Totsuka vergonzosamente habló. Pensé que sería bueno para cuando estabas cansado, así que... Ja, ya veo. Él acabó haciendo un poco de ejercicio, por lo que tenía probablemente un poco de hambre. Así que es algo así como la ingesta de proteínas después del entrenamiento o así. Probablemente. O eso expliqué por mí mismo de manera arbitraria, pero Totsuka añadió con un hilo de voz. Es porque ha sido algo así como eso, recientemente, Hachiman. De verdad. Yo era consciente de mi fatiga. Sin embargo, tenía más que ver con mi estado mental. Es por eso que le dije con una cara como si no fuera nada y Totsuka ligeramente negó con la cabeza. Sus manos habían dejado de comer y Totsuka tímidamente miró hacia mi cara. ¿Pasó algo? Tanto los ojos y la voz de Totsuka fueron amables. Es solo que la mirada de Totsuka parecía más sincera que su estado normal y me presionó con seriedad. Antes de responder, me bebí el té oolong. Si no lo hubiera hecho, sentí que mi voz seca saldría en su lugar. Realmente no. Nada en absoluto. Gracias a tragar varias cosas, mi voz había salido mucho más suave de lo que pensaba. Mi tono era más brillante de lo habitual y era probable que hubiera mezclado una sonrisa para detener a Totsuka de preocuparse innecesariamente más. Sin embargo, la expresión de Totsuka parecía un poco solitaria en respuesta a mi sonrisa. Ya veo. Supongo que Hachiman no dirá nada, ¿eh? No sabía qué expresión era la de Totsuka cuando estaba con la cara hacia abajo y con sus hombros bajados. Pero su voz siguiente sonaba deprimida. Si se trata de Saimokusa, me pregunto si lo sabe. No, ese chico no tiene nada que ver con ello. Cuando de repente crió un nombre no relacionado, yo estuve un poco sorprendido. Pero dentro de Totsuka, parecía que había una conexión mientras negaba con la cabeza y levantó la cara. Pero hablaste con Saimokusa antes. Cuando dijo antes, finalmente me di cuenta de lo que estaba hablando. Durante esa elección del consejo estudiantil, la única persona con la que consulté afuera de mi familia, Komachi, fue Saimokusa. Después de eso, el número de personas que cooperaron conmigo aumentó debido a los arreglos de Komachi, pero la única persona con la que yo personalmente hablé fue solo con Saimokusa. Pero no es como si pretendiera que significara algo especial en particular. Solo era cuestión de haberme reunido con Saimokusa primero y desde que era fácil hablar con él, no tenía que dudar en obtener su cooperación. Parecía que Totsuka lo tomó de una manera diferente. Solo pensé que era algo agradable. Estoy muy celoso de que pudieras hablar con él de cosas por el estilo o algo. Totsuka habló con torpeza y poco a poco, palabra por palabra. La forma en que había expresado eso lo hizo sonar como que aquel comportamiento era algo digno de elogio. Pero eso está mal. Eso definitivamente no era algo tan hermoso como Totsuka lo hizo ver. Me pareció que era un comportamiento que era excesivamente autosuficiente y egoísta que hacía uso de la bondad de los demás, simplemente para satisfacer mi propio interés. Totsuka no sabía nada acerca de eso.
Es por eso que me estaba dando estas palabras cálidas, incluso ahora. No creo que vaya a ser de alguna utilidad, pero... Pude ver a Totsuka apretando su camiseta debajo de la mesa. Sus delgados hombros estaban ligeramente temblando. Yo no quiero que se preocupe más de lo que necesitaba. Me preocupaba cómo debería suavizar las cosas y cuando me rasqué la cabeza, hablé en racimos. No es nada de eso. En realidad, no es un gran problema. Es algo que Isshiki me pidió, así que estoy solo un poco ocupado con ello. En su mayor parte, yo fui él que empujó el papel de presidenta en ella, así que esto es parte de ello. Eso es todo. Traté de resumir con la verdad sencilla aunque no expresé nada más que eso. Gracias a eso, tropecé con la mayoría de mis palabras. Pero Totsuka levantó la cara como si esas palabras estuvieran en realidad diciéndose mejor. Y como si tratara de averiguar la verdad, me miró con ojos honestos. ¿De verdad? Sí. Es por eso que no tienes que preocuparte. Si pasara incluso un poco más de tiempo pensando, tuve la sensación de que le hubiera dicho otra cosa. Por eso le contesté inmediatamente. Ya veo. Dejó escapar un suspiro de alivio y Totsuka tomó su café. Incluso después de un sorbo, sus manos no dejaron de lado el vaso. Él apretó el vaso como si calentara las palmas de sus manos y murmuró. Hachiman, eres realmente bueno, después de todo. Ah. Mi sorpresa probablemente se reflejó en mi cara. Totsuka, quien miró mi cara, se sorprendió. Yo no quiero decirlo de una manera extraña. Totsuka sacudió sus dos manos en estado de pánico y lo negó. Su rostro estaba completamente rojo y mientras jugaba con su cabello, él eligió antes de hablar. Es decir, es un poco difícil de decir, pero... Aun cuando es doloroso o difícil, siempre estás tratando de dar lo mejor sin quejarte. Solo pienso, que eso es realmente cool. Cuando explico, lo entendí sin necesidad de ser autoconsciente. Coloqué mis manos en mi barbilla y miré hacia otro lado. Sin querer, mi conversación terminó sonando cortante. No es eso, de verdad. Estoy expresando demasiado mis quejas y rencores. Ajaja, eso es cierto. Totsuka sonrió aliviado. Con ese tipo sonrisa, habló en voz reservada. Pero, solo házmelo saber si estás en problemas, ¿de acuerdo? Preguntó por última vez para la medida y asentí sin decir una palabra. Es precisamente debido a la seriedad con la que preguntó que pensé que no debería ponerlo en palabras tan fácilmente. Para Totsuka, quien veía la confianza y la cooperación como algo bello, entonces, lo era aún más. Cuando estuve de acuerdo, Totsuka devolvió el saludo. Después de eso, nació un silencio extraño. Totsuka parecía avergonzado de alguna manera y se encontraba mirando hacia abajo. Podía entender por experiencia que el ambiente era más relajado en comparación con el anterior y hablé con indiferencia. ¿Quieres comer algo dulce? Ah, eso suena bien. Al igual que un postre. Totsuka rápidamente levantó la cara y estuvo de acuerdo. Está bien, voy a comprar algo. Espera un poco. Me puse de pie sin esperar una respuesta positiva o negativa de Totsuka. Cuando bajé, las cajas estaban llenas como de costumbre. Parecía que iba a tomar un poco de tiempo antes de que fuera mi turno. Con la frecuencia de las personas saliendo y entrando, el calentamiento cerca de las cajas era bastante fuerte. Se sentía como si mi cabeza se estaba volviendo borrosa, así que decidí salir a la calle por un rato. Las noches de diciembre estaban frías, pero la sensación de frío se sentía bien en mi cara ardiente. Desde que llegué sin el abrigo y el silenciador, el viento seco se deslizó a través de la parte de atrás de mi cuello. Mi cuerpo se contrajo rápidamente. Mientras estaba allí solo temblando en la esquina de la calle, ni una sola persona pasando dio una extraña mirada hacia mí. Nadie me prestó atención. En ese instante, las palabras que Totsuka dijo a principios me vinieron a la mente. Cool, No era nada de eso. Probablemente solo era yo siendo obstinado. Creo que podría haber sido tan simple como tratando de mostrarlo. Yo solo estaba siendo terco,
Así podría preservar lo que me había decidido internamente a lo que realmente debería ser. Incluso ahora, así, el monstruo repulsivo de la razón, el monstruo de provocación de la autoconciencia estaba al acecho en este yo. Si tuviera que ser consciente de la existencia de esa cosa, entonces podría haber sido capaz de aceptar las palabras de Totsuka positivamente. Pero la cara sonriente forzada de Yuigama, las expresiones oprimidas que Issiki registraron en algunas ocasiones, Tsurumirumi estaba sola, y por encima de todo, sin embargo, renunció tranquila a la sonrisa de Yukinosita haciendo que me preguntara una vez más. ¿Era realmente correcto? Dejé escapar un pequeño suspiro y miré hacia el cielo nocturno sin estrellas. Llenando el cielo visible iluminado por el resplandor de la ciudad había nubes.